buenas mis queridos roleadores, qué bueno veros por acá. Ya sé que hace rato que no nos vemos por el canal, ha sido un mes muy corto, muy lleno de cosas, muy rápido, y este video ha tomado su tiempo de preparación porque se viene bastante información nueva y no quería traeros cualquier cosa. Además, informaros e invitaros a un proyecto en el que tengo la fortuna de poder participar con Know Your Role y TAF, unos cracks, que es nuestro Patreon, donde podéis echarle un vistazo a nuestras 3 campañas distintas que mastereamos cada uno de nosotros y además el contenido gratuito que lanzamos semanalmente. Os dejo el link en la descripción donde tenéis las 3 campañas de cada uno de nosotros, echarles un vistazo y os podéis suscribir a la que queráis o a las que queráis, de ser el caso. Están maravillosas, creerme, no es por nada, pero están maravillosas, así que echarles un vistazo. Nos vemos por el Patreon y por el momento ¡vamos allá! El vídeo de hoy, el review muy a fondo del libro de Aventuras en Faerûn, el libro para el DM que ha sacado D&D para la nueva edición 5e de Dungeons and Dragons. Let's go. Perfecto, para hacer este video vamos a emplear una forma distinta de la que yo suelo utilizar para los videos regulares. Normalmente me vais hablando en cámara dándos la chapa. No, hoy no. Hoy voy a poner el libro en primer plano y os voy a ir enseñando las páginas poco a poco para que pauséis si hace falta, para que echéis un vistazo a algo que os llame la atención y que por cuestión de tiempo e información no haya podido enfatizar mucho, y así vamos a ir avanzando poco a poco a lo largo de todos los capítulos del libro. ¿Vale? Vale, acá le tenemos. Así que sin mucho más preámbulo, mis queridos roleadores, nos sumergimos en un review que más que nada parece un compendio de información sobre los nuevos reinos olvidados del mundo de Dungeons and Dragons. Porque eso es lo que nos presenta el libro de Aventuras en Faerûn, el libro adaptado para los DMs como una guía, tanto en herramientas como en lore para nuestras partidas en este nuevo renovado setting. Y es que dentro de las 4 regiones que nos presentan, que son los 12 valles, el Valle Helado, Calimshan y Puerta de Baldur como representación de la Costa de la Espada, traen un lore y un material para todo tipo de campaña, para todo tipo de tono de temática, que incluso puedes agregar a un lore que ya tengas en una campaña ongoing, que muchas veces lo que hacemos los DMs es coger el lore que nos trae en el libro y lo vamos modificando según necesidad o según nos parezca conveniente para nuestros jugadores. Los valles siendo aptos para dramas políticos, invasiones, conquistas, batallas medievales épicas clásicas. El Valle Helado para los amantes de la supervivencia tenebrosa, con un tono de horror cósmico que mezcla una política tensa y frágil entre los habitantes de la región. La extravagante y comercial Calimshan, donde lo exótico, lo mágico y lo político se viste de seda y solo responde al oro. Y nuestra mismísima y querida Puerta de Baldur, desarrollada a fondo para nuestro uso en campaña. Entonces, este video va a ser largo y voy a mencionar las características principales de cada región según lo indica el libro. Ponte cómodo, revisa la descripción y salta a la región que más llame tu atención o acompáñame en este viaje completo porque hoy nos sacamos un título en la historia del mundo de Toril y sus regiones actuales. Comencemos pues con la introducción que nos da el libro. Esta no la voy a grabar a pantalla porque realmente es bastante corta, pero es básicamente una introducción muy similar a la de los libros del DM que llevamos viendo desde 5e. Aquí nos explica cómo llevar una campaña, cómo gestionar un poco la información según vayamos avanzando en nuestra campaña. Tenemos el arte del libro es una preciosidad. Tenemos acá en primer plano a los que lo conocéis, Jarlath Baenre, Baenre, nombre muy complicado. Un héroe bastante clásico de las aventuras de Drizzt Do'Urden, un drow muy particular, le amamos. Y aquí nos explican un poco cómo empezar la campaña. Si empezamos con personajes de nivel 1 o si queremos empezar con personajes de niveles un poco más altos, porque ya sean jugadores un poco más experimentados, etcétera, etcétera. Todo eso acá lo explica. Nos explican, ya os digo. Es la introducción del libro del DM. Luego nos ponen unas columnas con pequeñas aventuras que este libro está lleno, cada capítulo vais a ver además, está lleno de aventuras por región y aquí en el inicio nos dan aventuras por nivel. Son aventuras cortitas pero me resultan súper útiles porque tienen elementos que realmente puedes sacar y utilizar para las tuyas propias. Así que
Seguimos. Te indica un poco pues, los hooks, te indican los encuentros, acá te ofrecen mapas. Está, la verdad, muy completo y muy útil, incluso si lo queremos utilizar en alguna campaña que ya estemos llevando. Lo voy a poner acá. En alguna campaña que ya estemos llevando, o si queremos introducir a jugadores nuevos en el mundo de Faerûn, o simplemente tomar ideas de cada una de estas para encuentros, campañas y misiones que tengáis vosotros en vuestra sesión actual. Así que el primer capítulo es básicamente misiones e introducción para el DM. Muy completo, a mí me ha gustado bastante. Además, la introducción es un poco más corta que la de los libros del DM. Está pensado para alguien que ya esté jugando D&D, que venga acá para nutrirse de las herramientas nuevas que trae el lore de la región de Faerûn. Vamos pues con el capítulo 2. Este capítulo, a partir de ahora hasta el 6º capítulo, vamos a tener información expresamente del lore de cada una de las regiones que nos introduce este libro. Así que poneros cómodos porque se vienen nombres, se viene política, se vienen ciudades, regiones y muchas historias. He intentado sintetizarlo lo más que he podido, resaltando las cosas que me parecen que pueden ser ganchos de interés para aquellos DMs que quieran empezar ya a probar estas regiones en sus campañas, pero por supuesto no he podido cubrir todo, así que de todas maneras enseñaré las páginas y allí podremos ver los títulos de las cosas a las que no le he dado tanto foco. Vamos allá pues, comenzamos con la primera región, los Daylands. Esta es una región forestal muy apta para aventuras que quieran moverse entre exploración en zonas naturales y urbanas de forma dinámica, y una variedad política digna de estudio, que nos habla de un territorio de más de 1000 años fundado por refugiados de guerra de regiones limítrofes. El antiguo bosque Comanthor de los Elfos Altos y el río Ashaba son dos puntos geográficos claves alrededor de los cuales se despliegan los 12 valles que conforman esta amplia región. Antes de ser urbanizada, esta zona era principalmente el bosque Comanthor, un bosque donde habitaba una antigua civilización élfica y donde actualmente tenemos los 12 valles, cada uno con su gobierno y orden propio, o sin uno. Cada valle tiene sus idas y venidas, no son precisamente estables y están constantemente en riesgo de invasión, lo que hace que su gente sea reservada de buenas a primeras con forasteros, generalmente. Nos hablan de la sociedad de estos valles, principalmente divididos en dos grupos: granjeros y trabajadores de la tierra que rara vez se desplazan de su aldea y trabajan largas jornadas en condiciones no siempre favorables, y los habitantes de las ciudades y pueblos, más hechos con el comercio, actividades más superficiales y que gozan de una protección mayor ante invasiones o saqueos, pero siempre que sea necesario se unirán contra un enemigo común. Nos hablan también de la cultura élfica antigua original de las tierras de Comanthor y nos presentan la ciudad de Myth-Drannor como un mega dungeon dentro del bosque, explicándonos cómo usarlo para nuestras aventuras al estilo de la vieja escuela de D&D. O, en su defecto, el detalle del mapa de la ciudad realmente es lo suficientemente completo para llevar una campaña en ella en sus tiempos prósperos. Luego dedican un par de páginas a cada una de los 12 valles que conforman los Daylands actuales, y todas alrededor del bosque Comanthor y el río Ashaba. Vamos pues a mencionar cada uno de los valles porque este capítulo, esta región, los Daylands, lo que más brilla de ellos y lo que más los caracteriza son las diferencias de cada uno de los valles que la conforman. Así que para los DMs allá afuera que escuchen las características principales, obviamente en el libro lo desarrollan un poco más, pero bueno, así por lo menos os hacéis una idea si alguno de estos valles os cuadra para vuestras campañas. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con Arkendale. Arkendale es la región más rica y desarrollada de los valles, también la más hecha en defensa y con las tropas militares más fuertes. Similar a los magos enmascarados de Waterdeep, esta ciudad está liderada por los espada, entre comillas, sujetos enmascarados que guardan su identidad mientras gobiernan la ciudad. Mercaderes errantes y fijos conviven en las calles de la capital de la región, Arkenbridge, y su descripción realmente recuerda una ciudad medieval próspera, pero que siempre está preparada para una posible invasión. Así que aquí creo que podéis tener bastante libertad de juego si queréis
crear pequeños elementos dentro de ella también. Battledale. Al contrario de lo que su nombre da a entender, la gente de esta región es pacífica, dedicada al cultivo y al ganado, y su ciudad recibe este nombre porque está en una zona estratégica de los valles que ha sido invadida y defendida gran cantidad de veces. Fértil y llena de caminos entre el campo, Battledale no tiene un sistema de ley establecido. Esto es interesante porque los vecinos se encargan de los asuntos entre ellos, lo que puede venir muy bien para una party de aventureros pasajeros contratados para investigar o ajustar cuentas entre vecinos. El siguiente valle es Daggerdale, al sur del bosque, liderado por Lord Kirkland Morn. La capital es la ciudad amurallada de Daggerfalls. Rinden culto a la Thunder, las montañas cercanas de la región son peligrosas e irregulares y existe la amenaza de gente de werewolves, de gente lobo, de hombres lobo, vaya. Especialmente la adversaria del Lord de la ciudad actual, Nerania Cormrail, que es heredera de la antigua familia regente. Lo sé, esto parece un Juego de Tronos. Expulsada por su condición licántropa, que ahora merodea los bosques con sus propios seguidores. También hay una ruina antigua misteriosa que ponen acá porque, como dungeon es muy útil para exploración arriesgada. El siguiente es Deepindale, comunidad principalmente de elfos y humanos fundada por una hechicera. En este valle la filosofía es de convivencia estrecha con el bosque y existe la presencia de un pequeño grupo de drows que veneran a Listrae, cosa que me encanta que lo hayan agregado, que por fin tengamos un poco más de foco en los drows que no necesariamente veneran a Loth o escapan de la veneración de Loth. Las gentes de esta región valoran la música, artes marciales y el comercio más que nada. La capital es High Moon, que es una ciudad amurallada que se caracteriza por una convivencia de armonía entre sus habitantes. Gobierna el alto elfo Lord Ulath, un sabio y elocuente elfo de mano dura si hace falta, que lleva gobernando 2 centenares de años. Rinden culto principalmente a Ogma y el mayor punto de riesgo es Rottingorge, un lugar en la densidad del bosque infestado de la putrefacción y decadencia del dios Moander. Featherdale es el siguiente valle. De aspecto más rural, no tiene un gobierno ni se rigen por leyes, sino por el respeto común entre ellos. Las decisiones importantes se toman en la junta de los ancianos de las familias regionales, y a pesar de no contar con riquezas ni defensa militar fuerte, son un punto de paso para insurtores de los otros valles. Prudentes y trabajadores, son bien vistos y ven con buenos ojos a sus vecinos de los valles, mas son muy desconfiados para con los forasteros. Siguiente valle, pues. Sí, este capítulo está lleno de valles, así que esta es una palabra que voy a decir mucho. Intentaré decirla lo menos posible, siempre y cuando no sea necesario. Vamos allá. Horrowdales, la región poblada más antigua de los valles, fundada por un aventurero que más tarde fue desplazado por un gobernador de los valles que sometió a la ciudad a construir el camino para ser parte del paso del comercio de Hillsfar, actualmente conocido como el Camino de la Media Hacha. Actualmente la dirige el Consejo de los 7 burgueses, formado por los 7 sujetos más ricos de la región. El Camino de la Media Hacha ya no es apto para uso, pero sus restos siguen allí, una ruta peligrosa que invita a la aventura, no o apta para los que quieren pasar más desapercibidos a pesar del riesgo. Highdale, de las menos conocidas por las gentes de fuera y por los propios valles, es una región ubicada en la frontera entre Cormyr y Sembia, los 2 continentes con los que hacen frontera los Daylands. Su duro clima es un protector natural para su gente, que es discreta y cerrada a forasteros, y a estos últimos les resulta imposible acceder durante el invierno. Viven del cultivo y de la minería de cobre, y su gobierno es un constable electo por los habitantes, que actualmente es un gnomo ingeniero discreto y trabajador que está llevando la minería de cobre de la región a su momento más próspero. Un lugar de interés es el lugar de Arrow Point, donde habita la compañía Pegasus de arqueros mercenarios, que tienen una relación cordial con Highdale. De hecho, actúan en su defensa y no toman trabajos que perjudiquen a esta región. Otro lugar interesante, y que puede ser un hook excelente para una campaña, es la zona norte de la capital, High Castle, muy interesante, donde ocurrió la reunión, entre comillas, un evento en el que varios dioses se manifestaron y a raíz del cual se fundaron los arperos.
El lugar actualmente se llama el lugar de la danza y se dice que tiene propiedades arcanas curativas, que cualquiera con una enfermedad de naturaleza arcana o no, que descanse aquí una noche, se podría curar con la posibilidad de que alguno de los dioses se le manifieste durante el sueño y les conceda una misión de Emes, wink wink. Esta zona es una zona de peregrinaje y está custodiada por clérigos de Ogma, Mieliki, Mistra, Selune y Silvanus, con templos para cada dios y hostales para los peregrinos. Esta zona se describe como un jardín enorme sagrado rodeado de estos templos y de los lugares de hospedaje, y finalmente están los Montes del Relámpago, lugar que recibe rangers de todas partes del continente que buscan extraer el veneno, huevos o propiedades de los wyverns, de esta clase de dragones, de los cuales hay una gran población en estos picos. Siguiente valle, Mistdale. Fértil y ubicada entre otros valles poderosos en defensa, esta región es considerada de las más afortunadas por ubicación y condiciones. La niebla que todas las mañanas invade la región desde el río Ashaba le otorga su nombre. Está situada en uno de los caminos de comercio más visitados de los valles. Tienen un sistema de gobierno encabezado por 6 consejeros que pueden provenir de cualquier parte del valle, de los valles, y son electos individualmente para luego, entre ellos, elegir al gran consejero, a quien se refieren como Your Honor. La presencia de los clérigos y oradores de Chauntea es fuerte en esta región, en la abadía de las Gavillas Doradas. La actual abad tiene un gran peso en la escena política de la región, a pesar de no pertenecer al Consejo de los Seis, y las gentes de los valles la tienen como una curandera de referencia. También está la ciudad de Glen, una ciudad enana que parece sencilla al exterior, pero tiene un complejo sistema de construcciones subterráneas. Está muy cerca de una fortaleza abandonada de alto peligro llamado Galhast Roost. El siguiente valle es Scardale. De las regiones más influenciales y modernas de los valles junto con Arkendale, Scardale es una próspera región de una localización beneficiada para el viaje y comercio por tierra y agua. Esto se trata porque está ubicada junto a la cicatriz, entre comillas, es un desemboque del río Ashaba, y en el que se ubican numerosas granjas y campos de cultivo que le da este nombre. Esta región vivió la guerra de la Alianza de los Reinos contra Lord Lashan Aumersair, no sé si lo pronuncié bien, descendiente de Elminster, hace muchísimos años, a quien derrotaron en una campaña por la conquista de los valles que éste llevó a cabo y que más tarde su hija Silua, me imagino que se pronunciará algo similar a eso, Silua, retoma con mayor éxito, haciéndose con el mando de la ciudad capital hasta su caída por la rebelión de su propia gente. Un elemento muy interesante que tiene esta región es la plaga temblorosa, una infección de naturaleza mágica que en su día acabó con un tercio de la población de Scardale. Es un estilo de peste negra, en mi opinión, puesto que los efectos no son tanto mágicos, sino síntomas físicos de enfermedades corrosivas conocidas, pues te dan fatiga, temblores que te inhabilitan habilidades y erupciones cutáneas similares al sarampión. Tiene un sistema de resistencia a la enfermedad como vemos acá y un sistema de contagio, y me parece muy interesante para rol. Shadowdale. Entramos en una de las regiones de carácter más duro y que más sufre la presencia criminal de la región. La aldea fortaleza más poblada de Shadowdale es Shadowdale Tower, y granjas, cabañas y campamentos pueden encontrarse entre el bosque de los alrededores. Aquí hay un dicho que reza: construye tu casa tan cerca como para ver la chimenea de tu vecino, pero lo suficientemente lejos para no escuchar los caballos de sus establos. Los líderes de la ciudad son electos por su gente y normalmente favorecen aventureros que hayan hecho algún servicio a la ciudad, que es el caso de la gobernadora actual. 2 vías conectan Shadowdale con el resto de los valles, el camino norte y el propio río Ashaba. El camino norte, por su ruta entre las montañas del Shadowcap, así llamadas por ser un lugar donde los bandidos y mercenarios hacen campamentos y escondite, es una zona que marca la frontera de la región. Es bastante peligrosa y poco frecuentada. Para mis seguidores que hayan jugado el KCD2, es un poco como la zona de Apolonia en Trotsky, que está llena de bandidos y en la que en cualquier momento te pueden asaltar. Así que la ruta del río es más segura en esta región. Hay un poblado de orcos que vive en la zona y ofrece transporte y servicios de viaje a los forasteros y aventureros que lo deseen o necesiten.
Dos lugares de interés resaltan en esta región, en este valle, que son la tumba de Damara, que es un castillo del noble mago Damara, quien se dice poseía una orbe con varias propiedades mágicas muy, muy poderosa, y quien murió tras el ataque de un señor de guerra, un ogro llamado Bongsnasher, quien buscaba robar el orbe y murió sin encontrarla. El castillo actualmente está abandonado y lleno de los cadáveres de Bongsnasher y su tropa, cuyos espíritus se dice aún rondan en el castillo buscando aquel tesoro, que por el momento sigue sin aparecer. El otro lugar es el bosque de las arañas. Es una zona del bosque que atraviesa el camino norte, que es básicamente un nido de una cantidad de razas distintas de arañas. Esto atrae muchos magos y alquimistas que buscan las propiedades de estas para sus actividades en la ruta arácnida, como le llaman, que es la zona donde los individuos prueban suerte en su cacería. Y la aldea Stompenhauder, principalmente de gnomos, sirve de lugar de descanso seguro para estos aventureros. Tasseldale. Tasseldale está conformada por 12 pueblitos que llaman borlas, conectados entre ellos por la llamada Ruta de las Borlas. Es un lugar con espacio de campo abierto. De los 12 pueblos, 7 son los más grandes y el resto son poblados pequeños y familiares, sin más que un par de docenas de edificios. Esta región está caracterizada por sus ranchos de ganadería, granja y talleres artesanales y herreros. La gobernadora de esta región es la gran Marshair Rora Rudinland, una guerrera comandante y devota de Tyr, que es aconsejada por el Consejo de los 12 Ancianos, uno en representación de cada pueblo. Esta región es famosa y referente por su forja de espadas y la capital Tegalsmark es donde la tradición de forja más aflora. Su defensa son los mariscales montados, que es un grupo de 60 jinetes que hacen patrulla por los pueblos y mantienen la paz, y en tiempos de guerra, sin embargo, Tasseldale cuenta con una milicia importante de caballeros veteranos, vecinos y rivales de la región de Arkendale, en contraste con su buena relación con sus vecinos fronterizos de Sembia, de carácter organizado, dominante y militar, lo que han adquirido de su convivencia con ellos, dando pie a rumores de entre los valles de que son una región mandada por Sembia ante el miedo de una conquista. Pero en realidad, en esta región han aprendido que a sus ofensivos vecinos se les debe tratar con diplomacia, dialéctica y no a la fuerza. Dos lugares importantes son la Abadía del Martillo justo de Tyr y el Monasterio del Sol del Alma, este último dirigido por un grupo de monjes que acepta aprendices que tengan la capacidad de aguantar la disciplina y exigencias de los monjes, fieles creyentes en cultivar el alma como una fuente de poder y resistencia. Hasta aquí llegamos con los 12 valles que conforman los Daylands. A continuación nos muestran la toolbox para el DM, los ganchos narrativos y una serie de aventuras cortas que puedes utilizar como one-shots o como aventuras dentro de una campaña ongoing. Esto vais a ver que se va a repetir por cada capítulo. De todas maneras, lo voy a enseñar acá para que podáis ver más o menos cuáles son, porque no vamos a entrar a demasiado detalle en ellos. Así que capítulo 2, Icewind Dale, nuestra siguiente región. Y para Icewind Dale lo haremos diferente, ya que esta región no es solo las ciudades que la conforman, sino las consecuencias de la historia de estas, que les amenazan constantemente. Las gentes de Icewind Dale se pueden categorizar en los 10 pueblos, los clanes Colayas, los gigantes y las tribus nómadas del helado norte Reged. Resumamos un poco este punto. Los 10 pueblos tienen como capital la ciudad de Brimshander, y aparte de esta los conforman Targos, Bremen, Easthaven, Lonelywood, Termalaine, Caer Dineval y Caer Konig, Goodmead y Dugan's Hole. Resaltar de cada ciudad y cada aldea que acabamos de mencionar que Brimshander es la más grande de todas, con una mayor aceptación de viajeros y forasteros. Targos, a pesar de ser próspera, está principalmente llevada por gremios de las sombras, de los cuales destacan los Centarim. Bremen, que es una pequeña aldea pesquera fundada por enanos sobre un río y de muy difícil acceso durante el invierno, en contraste con los veranos festivos por el deshielo. Easthaven es una ciudad próspera y cuidada de Icewind Dale, con una ostentosa arquitectura y cultura dentro de lo que permiten las condiciones del Valle Helado. Además cuenta con los restos del dragón Charlandin que guardan como una suerte de monumento local. Lonelywood es el lugar de aquellos que buscan desaparecer en este mundo, pequeña y con un dicho entre su gente: nunca preguntes por el pasado. Reciben a visitantes de corta estancia y gran prudencia, de resto son bastante cerrados.
Thermalane es una ciudad cuya economía se basa en la mina de gemas y piedras preciosas, actualmente pasando por una época de prosperidad ya que un terremoto reciente ha descubierto más áreas para minar, la ciudad más vistosa y del clima más frío de la región. Caer Dineval y Konig, esta última en evidente decadencia, son las ciudades más cerradas y defensivas del Icewind Dale. Siendo Caer Konig la más grande, se trata de una fortaleza rígida. Son fieles a la Dama Helada, la diosa Auril, una figura controversial en el resto de la región, ya que es la causante del eterno invierno que cubrió a la ya helada Icewind Dale durante décadas, y Dugan's Hole, una ciudad que actualmente se encuentra bajo una extraña maldición que hace que sus habitantes afectados secuestren a cualquier forastero indefenso para ofrecer su alma a la ciudad. Actualmente está fuera de reconocimiento entre los pueblos. Cada uno de estos pueblos responde a un vigilante, entre comillas, que es como se le llama a los líderes electos por cada uno de ellos, y luego ellos cuentan con sus manos derechas y consejeros que les representan, como es el caso del sheriff Markham Southwell de Brimshander. Para el resto de los habitantes de Icewind Dale debemos mencionar el Valle de los Enanos, que se encuentra a pie del monte Kelvin Cair, con su sociedad subterránea que ocupa el valle y el monte en gran parte. En las profundidades de la montaña se encuentra un panorama muy misterioso. En el normalmente habitado centro profundo de la montaña hay actualmente un silencio penetrante y se puede encontrar restos de campamentos mineros con signos de un escape improvisado, las mesas de las tabernas con comida y restos de cerveza servidos, y animales de compañía y carga como cabras o burros deambulan buscando sus antiguos pastores. Actualmente en el Valle Enano es víctima de criaturas infestuosas del Underdark por su reciente contacto con él, pero esto lo puedes cambiar según tu campaña lo amerite. Dos clanes Goliath habitan las montañas, los Akanathi del fuerte Skytower y los Thunlakalaga de Wyrdum, rivales de sangre entre ellos, pero estos últimos, los de Wyrdum, cercanos a los habitantes de los 10 pueblos. De las 5 tribus que habitan en el desolado norte del Reged destacan la tribu del Alce, el más tolerante con los forasteros y con mejor relación con los 10 pueblos, la tribu del Oso Furioso, extremista y de práctica arcana peligrosa, y la del Tigre y el Lobo, que son las más pequeñas, las más violentas y más peligrosas de todas. Las montañas están habitadas por gigantes poco amistosos con los forasteros que cazan dragones y montan mamuts, y los no pocos y mortíferos habitantes del Underdark de esta región, que son aberraciones como Mind Flayers que han despertado tras el deshielo, dragones de las profundidades, duergars oportunistas y gigantes no muertos. Hablemos ahora de los eventos que han moldeado esta extrema región, que son la caída de la ciudad nederesa de Ithrim, el eterno invierno de Auril, el deshielo del Underdark, la maldición de sangre de Dugan's Hole y la leyenda de Charlandin Islan. Empecemos pues. La ciudad de Ithrim, del Imperio Nederés, cayó en esta región cuando también lo hizo el Imperio, y se dice que los restos, tanto arcanos como físicos de la civilización nederesa, se encuentran enterradas en algún lugar del norte del Icewind Dale, en Reged. Esto atrae a los aventureros más arriesgados y a los magos más ambiciosos. Un hook muy interesante para aquellos aventureros curiosos sobre el antiguo Imperio Nederés. Para el siguiente evento, el eterno invierno de la Dama Auril, nos hablan de la Dama helada Auril, la representación de la furia del invierno, quien es muy poderosa y quien no debe ser irrespetada. Hace varias décadas ya Auril cubrió el sol de la región, perpetuando un invierno eterno que sí ha sido levantado porque dando ambas opciones por una de las aventuras que ofrecen más adelante, aún tiene secuelas en la memoria de la gente y en su ídolo, que es venerado por cultistas, druidas, actualmente por Caer Dineval y que siempre trae severas consecuencias. En Icewind Dale los habitantes respetan a Auril aunque no le rindan culto activamente. La respetan como un marinero respeta el mar. Y hay mucha gente que no simpatiza con la diosa por el caos y las pérdidas que causó durante el eterno invierno. El deshielo del Underdark ocurrió cuando una de las antiguas líderes de la tribu del oso, antes de su división, la tribu del oso está dividida en dos ramas, una más extremista, otra menos, bajo la influencia de la ambición de una criatura llamada Aslan, de la que hablaremos más adelante, descendió al Underdark por comando de Aslan y causó una explosión arcana tan fuerte de magia primordial que despertó la cobertura de vapores subterráneos y causó el ascenso del magma, desatando lo que sería el causante de muchos desastres naturales recurrentes en Icewind Dale, el deshielo del Underdark.
Esto hace que terremotos y escapes de vapor afecten la superficie, los primeros causando daños y molestias en las ciudades o a veces lo contrario, como en el caso de las minas de Tourmaline, y los vapores más calientes causando inconvenientes a viajeros, pero los más suaves y regulares han atraído habitantes a hacer campamentos o incluso estaciones para pesqueros y mineros de las zonas más frías que poco a poco crecen en habitantes, como es el caso de la estación de High Plume. La maldición de Dougan's Hole viene de su repoblación posterior a su destrucción durante el invierno eterno. Es que los habitantes repobladores, la mayoría descendientes de los que ya estaban antes de su destrucción, invocaron a una criatura poderosa para su protección, y ésta infestó la mente y alma de todo aquel que habitase la ciudad con visiones oscuras. Actualmente los infectados de la maldición buscan almas que atraer y con las cuales alimentar a la ciudad, entre comillas, que realmente es la criatura. Y finalmente tenemos a Charlanding y Slan, una historia que remonta a una época tan antigua que casi está olvidada. 7 liches unieron su magia en una frágil alianza para conseguir una meta común que era crear un artefacto que llamarían el Crystal Shard, con el cual conquistarían las almas de los mortales. De chill, cosa de liches. Finalmente, una vez crearon el artefacto, este consumió a los 7 archimagos, anulando sus conciencias y absorbiendo sus almas en una criatura grotesca. A esta criatura le llaman Slan. El artefacto a su vez quedó intacto y con el tiempo se infundió de magia demoníaca, y al ser encontrado y usado por un mago antiguo para crear una torre arcana, su magia se activó. Esta torre fue destruida y sus restos se fusionaron con el hielo, creando la sustancia que ahora se conoce como Charlanding. Charlanding, sí. Un material no mágico que es resistente como el metal pero más fácil de trabajar, frío como el hielo y muy susceptible a la magia. Los depósitos donde se encuentran suelen estar expuestos a magia oscura. Y ojo, porque aquí es donde nace la leyenda de Slan. Se dice que desde que el Charlanding se ha conseguido extraer y manipular, Slan ha despertado y busca por instintos los restos de su artefacto, donde se encuentren o a quien los tenga. Esta criatura es una amalgama deforme de 7 cuerpos humanos condenados a vagar, sedientos de la misma ambición que les llevó a su condición actual, pero carentes de alma o conciencia individual. A continuación nos enseñan la toolbox y las aventuras cortas de esta región. Como he dicho antes, aunque no vayamos a entrar en detalle en cada punto de esta parte del capítulo, acá os lo dejo para que le echéis un vistazo. Y bueno, la verdad que tiene hooks bastante buenos, explica un poco cómo funciona el viajar en una región de un clima tan extremo y con eventos naturales que no ves venir. Y la verdad que creo que está bastante bien para una campaña de supervivencia. Yo actualmente estoy llevando una campaña en Icewind Dale y la verdad que estoy encantada. Vamos pues con el capítulo 4, un contraste fuerte al Icewind Dale. El capítulo 4 es Calimshan, y esta región es el origen de la nueva subclase de paladines de los genios, de los que recordemos tenemos a los Efrit del fuego, a los Dao de la tierra, Dijin del aire y Marit del agua. Lo recuerdo porque yo siempre lo olvido o los confundo, así que para que no quede duda, respuesta. Y aquí tenemos diferentes zonas que mencionar que contrastan entre sí en este vasto y exótico desierto que se caracteriza por su magia y sus costumbres. Vamos a empezar por la capital, aunque sé que no es la primera que se menciona en el capítulo, pero bueno, de allí visitaremos los alrededores. Vamos allá. Kalimport es la más antigua y grandiosa ciudad de Faerun. Sí, señores, dicho por el libro, de Faerun. Es un epicentro de cultura, mercado, sofisticación y tecnología. Ahora atraviesa de sus mejores momentos al mando de la sultana Songal y su apuesta por inventores y artificieros de la ciudad. Los genios tienen una entrada condicionada en la ciudad. Deben hacer un juramento de obediencia y de no violencia a la sultana durante su estancia en Kalimport. Los lugares más importantes de la ciudad son los puertos y las fronteras de mar. Y los barrios de la ciudad, que son aproximadamente 18, que no vamos a explicar acá porque entonces el video duraría 3 horas, pero bueno, veis que están bastante desarrollados cada uno, con lo cual si pensáis en hacer una campaña dentro de la ciudad, tenéis un montón de material de donde cogeros. Cabe mencionar de estos barrios el barrio de la Armada, el barrio Esmeralda, el barrio del Martillo, el barrio de Palacio, los barrios de las Gemas, el barrio de los Magos y el barrio del Templo. Y el Musad,
que es una zona conformada por los restos de la ciudad que se han ido quedando atrapados en las ruinas y en el tiempo de nuevas construcciones, y que sirve como refugio para algunos. Esta se le conoce como la ciudad subterránea de Musad. Interesante. En el distrito de los templos, por cierto, tenemos el Templo de los Mil, que ya lo dije en el vídeo anterior, que me llamaba mucho la atención, y ahora viendo los planos de la construcción me parece súper interesante para una campaña que tenga algún paladín o clérigo en conflicto con su fe, en crisis de fe o algo así, volar alto. Ahora hablemos de todo aquello que rodea esta exótica ciudad y que conforma la Gran Kalimshan. Tenemos el borde norte, el desierto de Kalim, las estepas centrales, la costa sur y los bosques y montañas. Vamos a resumir un poco cada uno para hacernos una idea, pero bueno, veis que tenéis bastante más información específica y descriptiva en el libro. El borde norte. Por su proximidad con la peligrosa y políticamente irregular región de Tethir, se compone de dos fortalezas principales, de las que destacan el fuerte Agis, clave para la defensa de Kalimport y conformado por soldados y magos de defensa que lo mantienen, y el fuerte Kalim, construida sobre las ruinas de una fortaleza enana y recientemente explorando las posibilidades de los túneles que la conforman. Luego tenemos las ciudades Memnon y las ruinas de la que alguna vez fue una ciudad muy prominente, Memnonar, que estos nombres lo llevan, de hecho a Kalimport le pasa lo mismo, por el genio que la fundó durante su imperio. En el caso de Memnon era Memnon y en el caso de Kalimport era el genio Kalim. Memnor es una ciudad próspera, la más pequeña y discreta que Kalimport, pero con un sistema mecánico superior. Recibe muchos visitantes y es un punto de comercio clave en Kalimshan. Memnonar es actualmente unas ruinas enormes que alguna vez fue la capital del imperio de Memnor. Se dice que hay un portal entre las ruinas en el que los Ifrit, genios del fuego, viajan libremente entre planos. El desierto de Kalim es la consecuencia de la magia que se empleó en su día para acabar con el imperio de los lores genios Kalim y Memnon, los que comentamos antes, en el cristal Kalim-Memnon. Kalim-Memnon, así se llama el cristal, hace milenia, pero que dejó una estela de magia inestable que hasta el sol de hoy impregna este desierto. Es un lugar extremo y muy peligroso. En él encontramos ciudades como Gozabaka de los Efreti, con una protección mágica que ahuyenta a los visitantes a menos que sean invitados. Y la fortaleza flotante, dirigida por un comandante Freti que le es leal a ambos, la ciudad de Freti de Gozabaka y a la sultana de Kalimshan. Vamos entonces con las estepas centrales, vastas y amplias tierras secas con oasis de complicada ubicación para forasteros, y en este peligroso territorio encontramos dragones azules y lobos del desierto, entre muchos otros peligros. Aquí habitan los nómadas Koshar, cuyas tribus, la mayoría, son leales a la sultana. La ciudad Dijini, o sea, la ciudad de los genios del aire, Burimbir, el pabellón de las nubes, como le llaman, principalmente diseñada para criaturas que puedan volar y aguantar el aire de las alturas por su arquitectura aérea y con muy buen trato a los forasteros y visitantes que pueden llegar a acceder. La enorme ciudad de Keltar, con una actividad de trabajo y producción muy amplia, tienen de las mejores producciones de cuero de Feirún, el bazar errante del genio noble Rolawi y sus vasallos y sus caravanas de elefantes mágicos, y Zain Aleubur, una ciudad vibrante famosa por su producción de joyas de alta calidad, sobre todo los zafiros azules, que incluso decoran el trono de la sultana, y tienen una academia de magia llamada Zain Tower. Y entonces pasamos a la costa sur, que es el lugar donde la mayor parte de la población de Kalimshan reside, con una naturaleza rica, ríos y un clima menos extremos, aunque aún así cálido. Las aldeas y pueblos que la conforman no las vamos a explicar cada una, pero de nuevo ofrecen información característica de cada una, y estas son Almraven, Manshaka, Maransaya, Nikar, Shamedar, Teshpur y Bolothamp, cada una con aspectos que las diferencian entre ellas y les da una importancia dentro del territorio de la sultana. Finalicemos pues con los ríos y montañas de Kalimshan, que ocupan la mayor parte del este de la región. Aquí la sultana tiene poca influencia. En cambio, es una zona de conflicto continuo entre Daos y Dijinis. Estos son los genios de la tierra y los genios del aire.
y donde sus gentes viven en pequeñas y aisladas comunidades en lo más alto de las montañas. Localidades de interés sería Dalnothats, un asentamiento de Drows fieles a Loth, Ayutal Perdida, que es una ciudad que fue repoblada por unas criaturas llamadas araneas, sobre las ruinas de un pantano arácnido y que mantienen una discreta relación comercial con algunas aldeas. Y sí, estas criaturas son descritas como unas cambiaformas arácnidas. Magistor, que es un complejo misterioso de 4 torres que flotan alrededor de una quinta central sin ventanas ni puertas a 30 metros sobre el suelo. Myth Diralis, la ciudad fantasma, cuyo acceso solo pueden sentir seres de linaje férico fuerte. Esta ciudad está habitada por todo tipo de criaturas féricas y portales del Fey se abren acá constantemente para sus habitantes. Y finalmente, Olympus Dag, una fortaleza en las montañas, y Skyships Glade, un puerto para barcos flotantes y lugar de celebración de ferias de magia. Muy bien, así llegamos al final del lore de Kalimshan. A continuación nos cuentan los hooks narrativos, conflictos, DM Toolbots y las pequeñas misiones que lo que he comentado antes se repite, este patrón se repite en cada capítulo, así que en cada capítulo tenéis vuestros hooks, tenéis vuestro Toolbots con todas las mecánicas de cada cosa característica de cada región y tenéis pequeñas aventuras que están como categorizadas por niveles para los jugadores, donde tenéis libertad de utilizarlas como one shot o de integrarlas en una ongoing. Capítulo 5, pues llegamos a las Moonshae Isles, a las Islas Moonshae. Viajamos a una región que, como comenté en mi vídeo anterior sobre este libro, es el Feywild en Faerûn. Es una región diseñada, y lo comentan en el libro, sobre todo para llevar campañas al mejor estilo de cuentos de hadas, aventuras en paisajes naturales épicos y temática que ellos llaman Eco Adventures, de protección a la naturaleza, y esto lo vamos a ver con una enfermedad o condición bastante bizarra que me gustó mucho de esta zona, que es la oxidación. ¡Vamos allá! Las Islas Moonshae no solo están habitadas por criaturas féricas, pero es el lugar de Faerûn donde más estrechamente conviven con ellas. 2 puntos muy llamativos que puedes usar en tus campañas en esta región son el mar que las rodea, que moldea la cultura y civilización de estas al ser costera y con un estrecho contacto con él, y la oxidación, una condición que se remonta a invasiones vampíricas, que ahora explicaremos un poco mejor, de hace muchísimos años, y que convierte lentamente la verde naturaleza en chatarra metálica y corroe a los seres vivos a desarrollar una capa de óxido en el cuerpo que los va consumiendo hasta convertirlos en criaturas mecánicas casi inertes. En la sociedad de las Islas Moonshae conseguimos una variedad amplia de criaturas. Vamos a empezar con los Folk y Norlanders, los Folk con 2 Fs, que son los principales pueblos humanos que la habitan. Los primeros de las Islas del Sur y los segundos de las Islas Norte. Entre ellos existe un trato cordial y pacífico desde que conviven bajo la dinastía Kendrick, que son los gobernantes actuales de las islas. De hecho, son humanos Folk, de descendencia Folk. Féricos y Lewir. Los primeros, criaturas como hadas, pixies, sátiros, centauros, hagas, y los segundos, elfos altos y eladrines, que son estos elfos féricos que cambian de aspecto según sus emociones, son los elfos nativos del Feywild que habitan estas tierras desde hace muchos años, y los cuales muchos migraron desde el Feywild. Estos fueron los primeros pobladores de las islas, y a pesar de que los Lewir son elfos altos, elfos normales o elfos eladrines, entre ellos tienen la costumbre de llamarse Lewir, que es el nombre que les representa como elfos nativos de las Islas Moonshae. Los gigantes y colosales del reino de Ostoria son los verdaderos primeros pobladores de la isla. En su día conquistaron las montañas de las islas nortes con sus edificaciones y cultura. Actualmente el reino de Ostoria es historia, solamente quedan ruinas, y a pesar de que los gigantes son habitantes regulares de todas las islas, son temidos por algunos pueblos humanos, sobre todo los Norlander. En las siguientes páginas nos hablan de los sistemas de magia de las islas, indagan en los detalles de la magia férica, cosa que está muy guay porque realmente tampoco hay demasiada información, no indagan demasiado en los libros de D&D hasta ahora, en general, y nos explican el sistema de enfermedad de la oxidación, sus diferentes estados y cómo combatirla si es posible. Hay un sistema de navegación y fijaros, dedican bastante página al sistema de navegación, que es otro punto que busca resaltar, que en esta región el
mar es un elemento a disposición de aventura y que incluso puedes aplicar a campañas que no necesariamente sean en Moonshade. Puedes aplicarlo a cualquier aventura de piratas o de navegantes en cualquier parte de la costa, realmente. Está muy guay. O sea, la verdad que os lo dejo acá un poquillo para que lo podáis leer algo, pero está muy guay. A continuación nos hablan de las 7 islas principales que conforman las islas Moonshade, que vamos a mencionar por encima. Así que vamos allá. Alaron es de las 7 la más grande de todas y la más poblada y urbanizada, entre comillas, dentro de los parámetros de las islas Moonshade. Gobernada por el rey humano Folkderid Hendrik, lo de Folk es porque es Folk, es humano Folk con 2 Fs, Derik Hendrik, de la dinastía Hendrik, quien gobierna además las islas en general. Y aquí pues nos desarrollan los principales lugares de interés de la isla. La siguiente es Gwynedd, es el epicentro de magia de las 7 islas. Los habitantes féricos aquí son muchos y está la ciudad oculta de Chrysalis, que en las montañas, y la comunidad de los enanos de fuego oxidado o Rostfire, cuyo nombre no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad, que viven en las montañas noreste de la región. Murray, que es la isla más violenta de todas. Licántropos, lizardfolks, gigantes, orcos, norlanders que han sido víctimas del óxido. Esta isla no responde al rey Kendrick, aunque las intenciones de hacerse con el control de la isla están presentes. Norland, de clima duro y frío, es la región donde antiguamente estaba el reino de Ostoria, y es la isla de origen de los humanos norlanders y su principal asentamiento actual. A pesar de las duras condiciones, la gente de esta isla practica la pesca y son artesanos de navegación o practican la piratería activamente, a quienes además se les describe como piratas de sangre fría, duros y violentos, pero también una compañía tremendamente entretenida con la que navegar, aunque nunca cargan contra su gente de Norland. La isla Oman, en la que aún yacen ruinas del antiguo reino de Ostoria, también de los gigantes, y es Snowdown, ubicada al sur y con una historia marcada por la pena y devastación. De hecho, la enfermedad de la oxidación nace acá, porque alguna vez fue pacífica y tranquila para sus habitantes, y durante la invasión de Am, hace 100 años, la vampiresa Erlisa Daresin invadió la isla y sus tropas se hicieron con los bienes de esta fértil isla. Explotó las minas, deforestó los bosques, aplastó a los locales que se resistieran. Tras la muerte del hijo del rey Kendrick al tratar de escapar del secuestro de Erlisa, los líderes de la isla unieron fuerzas en una armada que cargó y acabó con la vampiresa, pero esta, antes de morir, maldijo las tierras, desatando la enfermedad de la oxidación. Esto, por resumirlo, mucho, porque aquí tenéis pues todo un poquito más desarrollado. A continuación nos muestran las localidades que forman parte de las islas, como archipiélagos, el reino marino de Cresilac, etcétera, etcétera. Y, bueno, como ya hemos dicho hasta ahora, los ganchos narrativos, las aventuras cortas de diferentes niveles y la toolbox para el DM. Así que, damas y caballeros, llegamos al capítulo 6. Criaturas, criaturos, magos, magas, guerreros. Llegamos a nuestra última y desde luego no menos importante, la ciudad Puerta de Baldur. Vamos a ver qué nos ofrecen. Nuestra querida Puerta de Baldur, Baldur's Gate, aquí nos hablan de su origen, cómo fue fundada por el aventurero Valduran y más tarde mercaderes, piratas y trabajadores la convirtieron en la metrópolis que es actualmente. Explican que esto se debe a su excepcional ubicación geográfica en la ruta mercante del Kiontar, por la cual pasan cargamentos y viajeros desde o hacia el norte y sur de la costa constantemente. Dividida en 3 grandes distritos y con su buena dosis de peligro en los últimos años por la presencia de cultistas y fanáticos de 3 peligrosas deidades, de las que hablaremos más adelante, y por la presencia de un gremio de ladrones tan formidable que se le conoce solo como el gremio. Es un setting perfecto para campañas de fantasía urbana arriesgada, como aquí lo describen, y en cierta forma cruda por el foco tan grande que tienen en el comercio, que a veces hace que otros aspectos del día a día queden en segundo plano, como acá la describen en Baldur's Gate. El dinero viene primero y la vida es barata. Así que sí, nos la presentan para el setting de campaña con personajes moralmente ambiguos, un lugar donde habla el dinero antes que el honor, nombre o nada más, y una ciudad que tiene 3 caras: el distrito alto, el distrito de la baja ciudad y la zona de las afueras de la ciudad, cada una con sus características. Vamos a verlas, pues. Mención honorífica antes de empezar, por cierto, a nuestra tiefling favorita, Karlach, a quien le dedican una gaceta con mini biografía.
Y si no me equivoco, tenemos sus stats y hoja para jugarla en la edición Héroes de Faerun. Ya lo veremos en ese review. Menciono también que este capítulo es largo y está lleno de información interesante, así que intentaré resumir lo más que pueda. Muy bien, primero que nada nos van a poner en contexto, y aquí nos hablan del orden político de la ciudad. Vemos al gran duque Ulder Ravengard, que nos sonará por cualquier cosilla, y nos hablan del Consejo de los Cuatro, que son 3 duques y un gran duque, que son electos por baldureños que dirigen el cuerpo principal de defensa, el Puño Ardiente, y básicamente hacen ejercer la ley. Se encargan de los impuestos, gestionar la marina, etcétera, etcétera. Este consejo recibe asesoramiento de una asamblea de políticos que llaman el Parlamento de los Colegas. Aquí colegas es la traducción literal, pero más se refiere al Parlamento de los Aliados, y se encuentran en la Alta Ciudad. Nos hablan un poco más de Ravengard, del duque Ulder. Nos hablan de su pasado y origen militar y cómo llegó a ser un gran duque por elección casi absoluta. Nos hablan de su responsabilidad para con su deber como duque y como dirigente del Puño Ardiente, con dedicación y mano dura. A pesar de ser un líder querido y justo, sus actividades políticas de duque han demandado tanto de él que mantener el equilibrio y proporcionar máxima atención al Puño Ardiente ha sido bastante difícil, lo que ha hecho que la compañía de mercenarios se tomen libertades a la hora de ejercer su rol con una opresión y brutalidad un poco excesiva a ratos. Nos desarrollan un poco más los 4 pilares de la ley de la ciudad, así un poco por encima mencionar que The Watch es una rama de fuerza militar que se encuentra y encarga de la protección del distrito de la Alta Ciudad y sus habitantes. Acá nos explican su rutina de vigilancia a detalle. Luego tenemos el Puño Ardiente, que para mis jugadores del Baldur's Gate 3, que como yo no dejaron ni un libro sin leer en el juego y usaban a Gale como almacén de biblioteca andante, sabrán que se trata de una compañía de mercenarios pagada por el Consejo de los Cuatro para defender la ciudad, patrullar sus calles y hacer pagar a quienes desafíen la ley. Ojo que cómo deberá ser la actividad criminal en la ciudad para que pagar una compañía de mercenarios sea la mejor opción. Ole ahí, Ravengard. Y además controlarla. Su base principal está ubicada en la Bahía Gris y nos hablan de la forma en la que se gestionan las actividades y los permisos y límites que tienen a la hora de ejercer su mano dura en la ciudad. Luego nos hablan de los habitantes de la ciudad, los baldureños y sus estamentos sociales. Los Patriarch son, es el nombre con el que se refieren a la élite de los nobles, y esta gaceta nos explica cómo referirnos a las diferentes familias de la nobleza según sus intereses en el juego, sin necesidad de usar nombres de familia si no requerimos, ya que los baldureños identifican a estas familias más por su actividad que por sus nombres, a menos que se trate de linajes conocidos desde la fundación de la ciudad. Así que tenemos a los Bormul, dueños de viñedos y minas de plata, que mantiene cercana relación con el continente sur de Am, cuya capital, por cierto, es una de mis ciudades favoritas de Faerun, Azkatla. Algún día hablaremos de ella. Esto ha sido mención honorífica. Los Dloskers esconden su pobreza invirtiendo como pueden en granjas textiles y mataderos. Gist, su principal negocio es el tinte de textiles. Los Millar, con el negocio de repuestos y materiales para caravanas de viaje y comercio. Los Nurthammas, sí, con doble M. Los Nurthammas, dueños de almacenes en la baja ciudad y proveedores de materiales y reparación de barcos y transporte por agua. Los Redlocks, sus negocios básicamente son financiar clandestinamente la piratería y los contrabandistas. Los Tilturns, propietarios importantes de diferentes edificaciones de la ciudad, bien sea de comercio o vivienda, y finalmente los Whitburns, propietarios de una gran cantera de pizarra al este de la ciudad que está teniendo problemas contratando actualmente. En el libro nos mencionan también que a pesar de que el pedigrí familiar y la riqueza generacional determine a los más altos de clase de los Patriarchs, estas familias son muy privadas con sus árboles genealógicos y sus raíces para evitar que algún posible soborno, engaño o transacción con alguna facción de las sombras y cosas así salgan a la luz, porque rara es la familia en la que esto no sea el caso. Y nuevas familias de creciente poder económico se tienen que preparar para el ambiente político secretista, doble cara y traicionero que viene con ascender a Patriarch, pues estas familias establecidas no reciben bien a la competencia. Esto podría dar mucho juego para una campaña donde algún jugador sea uno de estos nobles venido a menos o tenga que lidiar con ellos por su ascenso económico, o incluso pueden verse enredada la party completa en alguna movida de estas entre las familias. Hay muchas posibilidades con estas facciones.
Seguimos con la plebe y los crews, que se traduce literalmente a tripulación, pero se refiere más a un estilo de sindicatos. Vamos pues, los más expuestos a la mano dura del puño ardiente, monitoreando sus actividades legales y regularidades de haberlas. La plebe, el common folk de la ciudad, es clave para mantener todos los negocios que hacen que Puerta de Baldur sea tan próspera. Por eso, asociaciones y gremios se han formado para garantizar la defensa de los trabajadores de la baja ciudad. Pero la forma de grupo de apoyo que predomina son las crews, que como dije antes se traduce a tripulación, pero en este caso es más un estilo de hermandad, de gremio, de sindicato. Nos explican también cómo pueden hacer los jugadores en rol para unirse a alguna de estas crews. Normalmente hay crews por barrios o por profesión, incluso profesiones ilegales y ambiguas, como ejemplifican acá, como el guía de la puerta tiene su propia crew. Y hay crews que se gestionan como crimen organizado. Tal es el caso de la Honorable Orden de Prestamistas, que os imaginaréis por dónde van los tiros. Importante detalle que se menciona acá sobre la relación entre las gentes de la ciudad. El castigo de la ley se aplica por acciones, no intenciones, indicando que los vecinos de la ciudad no condenan antihéroes siempre y cuando los medios que éste aplique sean para proteger la ciudad. Es un setting bastante bueno para quienes quieran jugar personajes moralmente grises. Se me ocurren un par de perfiles y la verdad que podrían darse situaciones súper interesantes. Probarlo y me decís en los comentarios. Una vez ubicados mejor en la imagen que nos presentan del día a día de la sociedad baldureña, pasamos a los principales peligros de la ciudad, encabezado por los Tres de la Muerte. Y todos decimos a coro, Bane, Val y Mirkul. Ahora sí que podemos decir que Jergal la lió buena cuando decidió jubilarse. Pero es lo que hay. Nos explican que los tres señores de la muerte descubrieron un loophole con el que mantenerse omnipresentes en Faerun a través de la reencarnación de entes semidivinos, y así se han convertido en una fuente de peligro casi constante en la ciudad de Baldur's Gate, donde han encontrado suficientes seguidores para ser la base de su culto y actividades. Aquí entran un poco en detalle en cada uno de ellos, así que vamos allá. Bane, dios de la tiranía y mente maestra de los Tres de la Muerte, nos dan las características de sus adeptos y sus misiones principales, que en este caso es dominar a otros a través de la fuerza o influencia, lo que hace que las calles de la ciudad sean un vertedero de posibles adeptos sin escrúpulos que desean ganar poder. Lord Enver Gortash siendo un perfecto ejemplo de esto. Muchos de ellos se unen al servicio del puño ardiente y ejercen desde allí las indicaciones de su dios. Val, el dios de la masacre, mientras más violenta y fría, mejor. Opera a través de seguidores que, a diferencia de sus colegas del culto de Bane, quienes se instalan en las esferas de poder, los cultistas de Val operan en secreto las misiones y ofrendas que demanda su dios, que se basan en infundir violencia y terror a las víctimas. Tienen perfiles más sádicos y fanatistas, lo que les convierte en agentes del caos poco fiables y difíciles de controlar. Un buen ejemplo de esto es Orin de Baldur's Gate 3. Mirkul, dios de la muerte, quien además infunde tormento y dolor en los espíritus de los difuntos. Sus seguidores encuentran lo oculto, la muerte y necromancia como herramientas de información y valoran el conocimiento. Discretos y calculadores como su dios, los seguidores del culto de Mirkul suelen ser acólitos, cultistas de la muerte o algún paladín caído que ve en Mirkul una vía para una recompensa mayor. Tal es el trágico caso de Ketheric Thorn. Luego nos hablan del crimen organizado, del gremio criminal principal de la ciudad, el gremio, tal y como se le conoce. Son discretos y operan en la baja ciudad. Acá nos hablan de su líder, de su modus operandi y finalmente nos mencionan a los cultos a demonios, un problema en la ciudad que se debe a la filosofía vive y deja vivir de la sociedad valdureña, lo que ha facilitado que fanáticos de entidades peligrosas puedan llevar a cabo sus prácticas siempre y cuando sean lo suficientemente discretos, hasta que ya no tengan que serlo. Muy bien, a continuación vemos un complemento a la mecánica de persecución que ya tenemos desarrollada en el capítulo 3, si no me equivoco, de la guía del Dungeon Master, esta vez adaptada para campañas en Puerta de Baldur. Y en mi opinión, un elemento súper útil para campañas que se estén desarrollando en metrópolis como esta en general. Y a continuación, para finalizar el material del lore de la ciudad, nos desarrollan bien cada zona, cada distrito y puntos de interés. Lo vamos a revisar por encima, ya que es bastante información, pero ya vemos qué material tenemos y eso es un gran punto a favor. Muy bien, la ciudad se interconecta a través de puertas, y estas son las puertas internas de la ciudad y las externas. De las internas tenemos las que conectan la alta ciudad con la baja ciudad, Baldur's Gate y Patriarch's Gate.
Y luego tenemos las puertas construidas a lo largo de la muralla exterior que rodea la alta y baja ciudad, y son Basilisk Gate, Black Dragon Gate, Citadel Gate y Cliff Gate. De ahí el apellido de Carlach. Nos dan detalle de cada una y seguimos con el desarrollo de los distritos, empezando por la alta ciudad, que se ubica en, digamos, el casco histórico de esta, ya que está construida en las primeras murallas que Balduran construyó cuando fundó la ciudad. Sus barrios los conforman las calles vigiladas de la Citadel, la elegante Manorborn, los templos ostentosos que hay en ella y un grandioso mercado al aire libre llamado El Amplio, The White. Acá nos mencionan lugares de referencia como las dos grandes posadas, Helm y Cloak, y acá entran en detalle de su historia y su relevancia, además de ofrecer información para su aplicación en campaña, cosa que ocurrirá en todas las localidades mencionadas. High Hall, el imponente palacio donde opera el gobierno de la ciudad, el Unrolling Scroll, un templo dedicado al dios del saber, Ogma, cuyo mapa tenemos a disposición acá y donde nos dan información sobre cada lugar de interés mencionado en el mapa del templo. Tenemos Watch Citadel, una estructura que sirve a la policía de la alta ciudad de Watch como armería, centro de entrenamiento, base de operaciones y prisión, y alrededor de la cual se establece el barrio del mismo nombre, donde locales, talleres y más se dedican principalmente a suministrar la milicia de los vigilantes. Luego tenemos una lista de otros sitios de interés para que tengamos a dónde entretener a nuestros jugadores, y la verdad es que la información es bastante completa y concisa para que pongamos a disposición de la party haciendo las modificaciones necesarias según nuestra campaña o intenciones como DM. Pasamos a la baja ciudad, donde se desarrolla la mayor parte del movimiento de la ciudad y vive la mayor parte de la población. Aquí resalta la Sirena Sonrojada, una posada y taberna de referencia para los marineros, comerciantes y locales de la ciudad, acá desarrollada con información sobre sus habitantes, posibles contactos criminales y otros detalles. La Casa de Maestría de Garmult, quien es un talentoso artista marcial que cumple el rol de segundo al comando de un grupo de mercenarios y cazarrecompensas llamado la Legión de Bannerless, y con ese rol lleva la gestión de la Casa de Maestría que sirve como academia de entrenamiento, taberna y base de operaciones de la Legión. Acá nos explican cómo llevan las lecciones de combate y la escuela rival de Garmult, que puede servir como un incentivo para una misión de una partida. La siguiente es una localidad que a mí me llama mucho la atención y me gusta bastante, que es la Bahía Gris, la bahía ubicada en el río Kionthar, uno de los puertos más ajetreados de la Costa de la Espada, con un tráfico constante y ajetreado desde lugares tan cercanos como la ciudad de Rivington hasta las lejanías de Kalimshan. Aquí el principal gestor de la bahía es el maestro Darus Kelinoth, que es un humano noble que gestiona la actividad portuaria completa. La Casa de la Reina del Agua es el templo más antiguo de la ciudad y rinde culto a Omberli, la diosa del mar y la tormenta, cuya autoridad sobre el mar, mar, la tormenta y los monstruos marinos, ojo, cuya autoridad sobre el mar e imposición sobre los marineros de todo tipo es comparable con la de Auriel en el Valle Helado y zonas heladas y sus habitantes. Aquí tenemos un mapa del templo con sus zonas de interés que nos desarrollan en el texto. Y para finalizar las localidades de la baja ciudad tenemos una amplia lista con su respectiva información de lugares de interés de la ciudad. Está muy completa esta sección del capítulo y puedo decir lo mismo con todas las regiones que hemos visto hasta ahora, pero es que aquí para los que llevamos campañas en ciudad tenemos herramientas de sobra. Y en estas zonas hay de todo. Voy a destacar por ejemplo el hospital portuario, el banco del puerto Counting House, la agencia de noticias de Baldur's Mouth, mencionan hasta un negocio de servicio funerario, Caldun's Hollows. Y por supuesto otras zonas de interés que ya han sido mencionadas antes, como puede ser la torre de operaciones del Puño Ardiente en la baja ciudad Sea Tower of Balduran, o lugares que conocemos del juego también como Sorcerer's Sundries. A los amantes de Gale creo que yo no tengo que explicar nada. Podremos poner este lugar a disposición de nuestros jugadores. ¡Woohoo! El siguiente punto son las afueras de la ciudad. Nos hablan del cementerio de Cliffside, un lugar de uso principalmente para la población regular, ya que los Patriarchs tienen sus propios mausoleos en sus respectivas mansiones. Esta zona de la ciudad es peligrosa por la común presencia de zombies, espíritus y engendros vampíricos.
el matadero de Hamshok, donde la población es tan pobre que no puede ni permitirse quejarse de los hedores de la zona. Ubicada en el barrio de Sufut, es actualmente un sitio donde se están realizando las actividades más sangrientas de cultistas de los Tres de la Muerte. Este lugar, además, está bajo el firme control del gremio. Utilizan el transporte de carne para insertar bienes de venta ilegal o mandar mensajes o envenenar a targets específicos a lo largo de la ciudad. Estas operaciones las gestiona el amable Asimar Kopalidun, un cultista de la muerte. Me encanta ver a un Asimar en este contexto, de verdad, me encanta. Hostel Whitkeep, un lugar cálido y artístico. Es un punto de encuentro de una comunidad de gnomos artistas y el edificio, por lo que aquí da a entender, está construido para personas de raza pequeña. Talleres y ferias de arte esporádicas encuentran su lugar acá. Y aquí arriba tenemos el mapa y nos hablan de sus normas y los problemas con los que deben lidiar. Actualmente este problema está siendo una sucubo infiltrada, liando la parda básicamente, que no desvelo mucho más por si este video lo ven algunos jugadores de potenciales masters de Baldur's Gate. Ajá. Wyrm's Crossing, el puente que cruza el río Kiontar y que todo viajero a la ciudad que venga desde el sur ha de cruzar. Nos mencionan lugares y aspectos de interés como la estación de Wymsrock y la precaria comunidad que vive como puede en este puente. Luego tenemos una lista de sitios de interés de las afueras de la ciudad, similar como lo han hecho con la Alta Ciudad. Es una serie de lugares que puedes aplicar a los mapas de tu campaña, cada uno con sus características, como es el Teatro Oasis del barrio de la Pequeña Kalimshan, Especias Sweet Gems de la tienda de equipo y utensilios de Dandelon's Dancing Ads y más. Luego tenemos 2 páginas dedicadas al alcantarillado de la ciudad, con su mapa y todo, y lugares de interés infestados de monstruos, amenazas, suciedad y peligros para los que quieran o necesiten pasar más desapercibidos. Y finalmente otras 2 páginas dedicadas a los alrededores de la ciudad, donde nos muestran el mapa de la costa con Baldur's Gate y sus alrededores y desarrollan ciudades como Candlekeep, Rivington y lugares de interés como la tumba de Balduran. Ya para finalizar el capítulo, siguiendo la estructura de todos los anteriores que hemos visto hasta ahora, tenemos los hooks para nuestra historia, conflictos para aplicar a nuestras campañas, el DM Toolbots y una serie de aventuras en la ciudad categorizadas por nivel. Y así pues, damas, caballeros, criaturas, monstruos, así hemos llegado al final de los capítulos informativos de cada región. Personalmente lo recomiendo bastante porque incluso para DMs como yo, por ejemplo, que me gusta crear y modificar conflictos, eventos y características de las regiones de mis partidas a modo homebrew, toda la información que facilita el libro te permite esta flexibilidad. Y si lo deseas, a la par, te presenta una estructura para cada región suficientemente rica para poder basar tus campañas en el mundo que presenta el libro sin alterar nada. Está muy muy bien. La última parte del libro es una aventura completa con todos sus elementos para llevarla a la mesa de nivel 1 a nivel 3, que se llama La Biblioteca Perdida de Let's Chauntos. En este capítulo no lo voy a explicar a fondo como he explicado los anteriores porque puedo arruinar la diversión de los que quieran masterearla o jugarla con los spoilers que tiene. Pero sí os voy a leer la premisa y los voy a enseñar por encima el contenido. Así que si no queréis enteraros de absolutamente nada de esta aventura, pasar el minutaje según yo pase las páginas e iros directamente a al próximo capítulo. Vamos allá. La premisa de la aventura es la siguiente. Un estudiante de magia de alta cuna, Myrna Nur, contacta con los aventureros y les cuenta que ella y su ex socio Powell, la lechuza Nikam, pueden haber descubierto la ubicación de la biblioteca del infame mago Let's Chauntos, que dice contener el libro Nathlum, de poderosos hechizos y venenos. Mientras Nikam ha acordado ya con los Centarim encontrar el libro y vendérselos por una fortuna, Myrna busca mantener el libro y la biblioteca y restaurar el injustamente manchado legado de Let's Chauntos. Los aventureros son contratados por ella para conseguir el libro antes de que Powell lo haga. Comienza la carrera por el conocimiento arcano del viejo mago. La aventura está pensada para desarrollarse en 3 o 4 sesiones y empiezan en nivel 1 hasta el final de la campaña, que debería ser nivel 3. A continuación nos dan las indicaciones para comenzar, porque sí, la campaña es adaptable a las diferentes regiones explicadas en el libro, y nos dan una mini biografía del orco mago Let's Chauntos, y nos desvelan por qué su historia dejó un infame legado, que podrán restaurar los jugadores a lo largo de las sesiones. Acá nos van enseñando con ilustraciones maravillosas diferentes momentos de la vida del mago y mapas, ubicaciones y situaciones que nos guían en el desarrollo
de la campaña. Muy completa, la verdad, muy concisa. Y ponen a disposición este lore del libro de Nalthum, la leyenda de Lechauntos y la biblioteca, que podemos usar en campañas ongoing sea donde sea. Finalmente nos enseñan cómo customizar la aventura por región y región de preferencia, y pasamos a los 2 últimos capítulos del libro, ahora sí. Objetos mágicos y bestiario. Los objetos mágicos están principalmente inspirados en las regiones del libro, así que les da un sentido específico y característico según dónde tu campaña se esté desarrollando o de dónde provengan tus jugadores o el mercader que se los venda. No los vamos a enseñar todos, tampoco hay demasiados, pero acá podéis ver un poco por encima sus propiedades explicadas. Y el bestiario, que me ha gustado bastante porque a diferencia del capítulo anterior de los objetos mágicos, que ya lo dijimos en la review anterior, los objetos mágicos no son muchos para todo lo que han presentado de lore. La verdad que ahí hay que decir que se ha quedado un poquito corto. El bestiario está bastante bien cargado. Son criaturas y personajes propios de las regiones específicas, pero a diferencia de los objetos mágicos, acá nos presentan una lista generosa, cada una con su explicación y trasfondo. Aquí adelante categorizado por región. Si es el caso de algún monstruo, deidad o personaje, características de personalidad, características de rasgos, como es el caso de Caras Chembril, que es una devota de Bane asesina y parte de un linaje devoto al dios de la tiranía. La reina Foralen, una reina, esta me ha encantado, la reina Foralen es una reina pirata infectada con el óxido de las islas Moonshae, que navega ferozmente el barco más grande y mejor blindado de las islas. Y luego tenemos al mismísimo Slan, de las leyendas del Valle Helado, cada uno con sus stats, como dije antes, biografía, aspectos a resaltar y herramientas para presentarlos a tus jugadores como enemigos formidables o aliados. Acá os voy enseñando el resto de las criaturas, que son más pues monstruos o animales, por ejemplo, como es el caso de alguna criatura con el óxido, que además viene con unas ilustraciones preciosas. Acá os los enseño. Y finalmente, para culminar con broche de oro, mis queridos roleadores, tenemos el calendario, una herramienta fantástica para quien desea aplicarla. Aquí nos ponen los nombres que se le da a cada uno de los meses y a qué season, a qué temporada corresponde. Y con esta maravillosa herramienta cierra el libro. Muy bien, mis queridos roleadores, hasta aquí el video del review a fondo, bueno, lo más a fondo que se ha podido, del libro de Aventuras en Faerûn, el libro para el DM que ha sacado Wizards of the Coast para enriquecer el lore y las regiones de Faerûn. Mi veredicto final sería que, bueno, me está resultando, porque además yo actualmente estoy llevando una campaña de Icewind Dale en el Patreon, la tenéis a disposición, si queréis uniros todavía tenemos asientos. En la campaña la llevo en Icewind Dale y esto está resultando una guía bastante útil. Es un libro que creo que tiene un dinamismo muy bueno para alguien que esté empezando en D&D. Ya sé que he dicho antes que tiene una introducción un poco más corta para el DM, que igual es para gente que ya conoce el lore y quiere enriquecerlo más, pero sí que es cierto que es lo suficientemente directa al principio para enseñarte bien de la mano cómo llevar campañas, por lo menos específicas en ciertas regiones. Yo creo que eso, tanto para los que llevamos tiempo jugando como para los que se quieren estrenar como DMs o estrenar como jugadores y han visto que las regiones le han llamado la atención, está genial. Las misiones cortas, bastante completas, redondas. Además está bastante útil que sean por nivel, porque si incluso quieres buscar alguna situación adaptada al nivel de tus jugadores, tienes una manera bastante más rápida de encontrarlas según donde te encuentres. Recordar también que, como bien nos dice el libro del DM, la guía del DM, no es necesario que nos casemos
hacemos 100% con el lore de la región. Podemos crear nosotros nuestros propios conflictos, podemos crear nosotros nuestras propias facciones, de ser necesario de los personajes necesitarlo o generarlo, y eso nunca tiene que ser una barrera para la creatividad tanto del DM como de los jugadores en mesa. Pero sí que es cierto que se nota que han pensado muy bien qué estilo de campaña se pueden llevar en qué región o qué estilo de campañas ofrecer según qué estilo de juego estéis llevando. Así que yo personalmente estoy muy contenta con la compra. Este libro es ligeramente más ancho que el del jugador, cuya review vendrá después del próximo vídeo, que va a ser la parte 2 de creando NPCs. Allí estaremos hablando de cómo crear un NPC enemigo, pero luego haré el review del libro del jugador, porque este review toma un poquito de tiempo de hacer. Me gusta leer el libro antes de poder ponerme página a página a explicaros qué ofrece, y me gusta hacerlo lo más visual posible. Así que por temas de tiempo, primero vendrá el vídeo de los NPCs y luego vendrá el vídeo de nuestro queridísimo libro de Forgotten Realms, Heroes of Faerun, que ya tiene aquí páginas marcadas por servidora. Así que nada, mis queridos roleadores, espero que os haya servido. Por favor, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si ya lo tenéis, ya lo estáis utilizando, si ya lo tenéis, si tenéis alguna recomendación específica de alguna misión que os haya gustado en especial, por favor, dejadnos saber acá abajo. Yo os estaré leyendo, os estaré contestando, según vayan pasando los días, yo estaré allí con vosotros. Y que por favor, sentiros libres de hablar acá todo lo que queráis y de interactuar entre vosotros, porque al final así aprendemos todos mucho mejor. Así que ya sabéis, os dejo el link al Discord, os dejo el link al Patreon y os dejo el link al Instagram para que echéis un vistazo y estéis al tanto de las novedades de Roll and Rolling. Así que, mi gente guapa, disfrutar mucho vuestro mes, feliz primavera, por acá nos estamos viendo y hasta la próxima. Y recordar, keep roll and keep rolling, mi people. Vuestra DM de confianza se despide. Chao, chao.